hablamos también en la sociedad civil, las organizaciones internacionales y demás, y a veces parece que nuestros modelos se desgastan porque vemos, no solo en nuestra región, ¿no?, sino a nivel mundial, múltiples expresiones de violencia, que su actuación es que la forma de atenderse debe de ser multifactorial, y los modelos se agotan, lamentablemente. Por ello hay que estar siempre actualizados y actualizadas en estos modelos, y pues esto solamente se adquiere a través de la experiencia, ¿no? A través de ir a las causas, el repensar las causas, el repensar los actores, actrices de cómo atender y prevenir la violencia, el darle un enfoque intersectorial, intergeneracional, el inyectarle perspectiva de género, el hacer mejor programas de prevención en vez de gastar mucho en la reacción. Nos podemos ahorrar mucho. Entonces, pues sin más preámbulo, yo le cedo la voz a nuestra ponente de lujo que hoy tenemos, que realmente, aunque sea después de la comida, van a ver que esta conferencia nos va a dar múltiples reflexiones y múltiples ideas para nuestro actuar de todos y todas. Jenny, por favor. Ahora sí. Bueno, estoy muy feliz de estar acá con ustedes y agradezco mucho la invitación para participar en eso, sobre todo la policía de NESA, porque estuve con ellos el año pasado y mira lo que pasó. ¿Me cambian el diapositivo? ¿Alguien? ¿Hay alguien? Me detuvieron. Realmente es porque la policía de NESA es muy humana y me respondieron cuando les pedí que querían foto para asustar a mis amigos. Entonces, y estoy de regreso. Gracias. Próximo. Bueno, probablemente es la última risa que vamos a compartir en mi ponencia, porque vamos ahora a hablar de temas muy sensibles y difíciles: violencia y seguridad, ¿no? Dos temas claves al centro de mi presentación. Y criminalidad también, pero criminalidad y violencia no son iguales, ¿no? Los dos obviamente aportan a la inseguridad. Al mismo tiempo, políticas de seguridad pueden reproducir más violencias y criminalidades. Incluso políticas selectivas frente a la justicia, que lleva a la impunidad por algunos sectores, también corrompe el Estado. Entonces tenemos retos enfrente y yo quiero poner la violencia en el centro de nuestras preocupaciones. Próximo. Entonces, la estructura de la presentación es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo entendemos la violencia? ¿No? ¿Qué es la violencia? Esta es una pregunta súper ambiciosa y es para dialogar. Y ustedes tienen mucho que aportar a este debate y yo voy a compartir con ustedes mis experiencias, ¿no? Quiero preguntar, ¿qué tipos de violencia reconocemos como tal? ¿Qué sabemos sobre los factores que reproducen la violencia? ¿Cuál es el papel de la policía frente a la violencia? ¿Y la seguridad humana y la seguridad humanizada podrían ser aportes a la reducción de la violencia? Todas preguntas, porque realmente hay muchas preguntas y no tenemos todas las respuestas. Yo me quedo muy impactado por la discusión esta mañana, por la búsqueda de respuestas que me parecen muy convincentes, ¿no? Yo estoy mucho en la página de la gente que están en el terreno tratando de cambiar nuestra idea de lo que es la seguridad y la inseguridad y qué debería ser el papel de la policía dentro de eso y qué se puede hacer en la localidad. Al mismo tiempo, estoy muy consciente que estos experimentos muy valiosos tienen que ser sustentables
y es muy difícil en las temporalidades políticas que tenemos. ¿Y cómo se hace de lo que pasa a lo local, estos experimentos, algo que está influenciando y cambiando la forma nacional en que se imagina estos problemas y las soluciones, ¿no? ¿Cómo se involucra la ciudadanía? Que fue un tema que salió esta mañana, ¿no? Y cómo es que podemos avanzar en una forma para transformar la seguridad y al mismo tiempo transformar los problemas que generan inseguridad. No es fácil eso. Mi compañero es un político y tenemos una discusión, porque yo escucho a él manejando el presente y yo quiero transformar el futuro. ¿Cómo es que se puede trabajar juntos, manejando el presente y todas las cosas cotidianas que enfrentamos con un imaginario de un futuro diferente? No creo que es tan fácil, entonces yo quiero abrir este debate. Siguiente. Entonces, primera parte, ¿cómo entendemos la violencia? Seguimos. Bueno, yo quiero empezar con algunas diapositivas, vamos a andar muy rápido. Son diapositivas que reflejan mi experiencia en América Latina desde los 70 de diferentes violencias, que no acostumbramos a categorizar las violencias, ¿no? A darles un nombre, ¿no? Violencia política, violencia Estado, violencia insurgente, ¿no? En el Cono Sur, donde y cuando yo empecé a trabajar en América Latina en los 70. Siguiente. Después la guerra de El Salvador, que yo estuve en estas fotos, yo estuve justo presente. Esta es violencia de la guerra, violencia organizada. Siguiente. Violencia urbana de la Comuna 13 en Medellín, Colombia, que yo conozco muy bien la historia de esta comuna. Violencia urbana. Siguiente. Bueno, yo estuve 6 minutos del casino en Monterrey cuando se quemó el casino, murió muchas mujeres que se acostumbran a jugar en el casino por la tarde, ¿no? Ustedes conocen bien esta historia. Siguiente. Violencia de narco, y eso yo trabajo mucho en este momento en Michoacán, en Tierra Caliente, y estoy viviendo estas violencias, ¿no? De narco. Ya, siguiente. Y en mi país, porque yo voy a hablar de mi país, ¿no? Esta es una ciudad en el norte de Inglaterra, Bradford, donde había un motín en 2001 y los jóvenes lograron un lugar muy arriba de la policía y había heridas de la policía como 300. Pero esta historia de qué pasó y cómo pasó este motín, no puedo entrar en detalles ahora, pero tiene una historia con muchas más raíces, cómo esta violencia se estalló. Pero es violencia de protesta, se podría decir, yo no sé, violencia de motín, otro nombre de una violencia. Siguiente. Entonces, estas son violencias que reconocemos, pero hay muchas violencias que hemos logrado reconocer en el curso del tiempo, ¿no? Que no son violencias que ya, esta es violencia de guerra, esta es guerra, ¿no? Hay otras violencias. Siguiente. Entonces, sí, es guerra, violencia de guerra. Pero había un momento, muchos siglos, cuando pensamos que violencia de la guerra es soldados, hombres contra hombres. Pero en 92, cuando había unas violaciones masivas de mujeres en Bosnia, se empezó a entender que hay violencia que toca a la mujer en las guerras. Pero no pasó por pasar, pasó después de mucho esfuerzo para nombrar esta violencia de guerra como un crimen de guerra, ¿no? Pasó en los 90, muy reciente. Próximo. Violencia racista, digamos, podemos llamarlo, pero es violencia cuando uno piensa que el cuerpo de alguien vale menos por su color, por su género, por su sexualidad. Entonces, todos ahora reconocemos, porque fue nombrado, esta violencia, ¿no?, contra la población negra en los Estados Unidos. Próximo.
Y la violencia contra la mujer, reconocemos esta violencia ahora. A mí me llamó mucho la atención hasta había perspectivas de género en la policía pensando en estas violencias ahora. Y ya lo reconocemos, pero fue muy reciente. Próximo. Violencia contra migrantes, ¿no? Una violencia que, bueno, veamos en todo el mundo, en Europa, un país, una región, ¿no? Supuestamente muy humanitario, donde han muerto como casi 10.000 migrantes cruzando el Mediterráneo. ¿Esta es violencia? ¿Qué? Próximo. Y estas otras violencias, esta mujer que yo conocí en Chiapas, que me habló de cómo es que una mujer indígena embarazada tiene que bajar a un hospital para dar luz, y como es indígena no tiene el valor de otra persona, y entonces muy a menudo se espera para que le atiende, y a veces se pierde el bebé, ¿no? Este migrante en el Mediterráneo, y esto es Londres. Tal vez no se sorprende que es Londres. ¿Y cómo le pongo aquí en estas diapositivas? Es porque es un torre en Londres que se quemó por mal construcción, ¿no? Pero la mayoría de la gente ahí había quejado por mucho tiempo por cómo se construyó este edificio. Y la mayoría fueron refugiados migrantes, cuyos cuerpos valían menos que otros. Entonces, esto es una violencia que solamente en Inglaterra se está empezando a reconocer. Próximo. Entonces, hay violencias que estamos reconociendo y nombrando bastante recientemente, que nos toca, porque decimos en un momento histórico y tal vez tenemos que cambiar y abrir los ojos, y no es fácil. Y además la violencia no es algo que realmente queremos enfrentar como seres humanos. ¿Cómo es que hay tanta violencia en nuestro entorno todavía, ¿no? ¿Qué sabemos sobre estas violencias y cómo se reproducen? Próximo. Entonces, yo escribí un libro que es muy pesado, no estoy recomendándolo, pero yo tengo, después de una conversación interdisciplinaria, que voy a hablar de eso en un momento, pero yo llegué a una herramienta, ¿no? Para discutir, no es una definición. Yo llegué a esta herramienta que violencia son actos y acciones de daño somático, daño al cuerpo, y estos actos y acciones son cargados y generadores de significados. Es que la violencia tiene significado, es potente, porque te manda un mensaje muy rápido por el daño que hago a tu cuerpo. Y estas acciones y actos potencialmente constituyen, normalizan o destruyen órdenes sociales. Entonces, la violencia todavía tiene una potencia en nuestro entorno, en todo el mundo, muy fuerte. Sigue. Entonces, para entender mejor eso, y esta parte, por favor, alguien me dice si ando más que 15 minutos o 10 minutos en esta parte, porque tengo que terminar con otra parte. Solamente es además muy complejo, pero para entender la violencia como fenómeno y por qué se reproduce, por lo que digo, son todos los espacios de socialización, desde la casa, el espacio íntimo, hasta la calle, hasta la cárcel, hasta la escuela y hasta el Estado mismo, ¿no? Yo tuve que entender la diferencia entre agresión y violencia, porque todo el mundo dice, no todo el mundo, pero muchos, pero siempre vamos a tener violencia. Siempre vamos a tener violencia, somos violentos. Pero cuando yo empecé a tener conversaciones con biólogos, que hace unas décadas no se podía tener un cientista social con un biólogo, porque los biólogos tenían esta idea de que la violencia es natural, pero ahora no piensan eso. Entienden que el cuerpo es un cuerpo social, es un cuerpo constituido por las relaciones sociales. Entonces, agresión es natural, ¿no? Agresión sí, es una respuesta emocional para defendernos de amenazas, ¿no?
Pero nuestra capacidad de responder sin agresión tiene mucho, y responder sin agresión y sin que la agresión se convierte en violencia, tiene mucho que ver con nuestras experiencias emocionales y que están guardados en nuestras memorias. Y hay una bióloga, Sue Gerhardt, que habla que el amor construye el cerebro del bebé. La razón es que el serotonino que necesitamos para manejar la agresión natural, ¿no? Y no responder de una forma que aumenta la agresión al otro y el otro, crece con el primer amor que recibe el bebé de los padres. Y para mí fue muy importante escuchar esta mañana qué sensibilidad está creciendo al problemático del bebé, del niño, y cómo crece en la casa, ¿no? Para explicar mucho más por qué algunos se meten en las cosas tan traumáticos y peligrosos. Próximo. Cuando yo empiezo a aprender de la filosofía, de la psicología social, yo empecé a entender que nuestros cuerpos son muy vulnerables, ¿no? Y son vulnerables, pero al mismo tiempo tenemos esta capacidad de generar sentidos por medio de los circuitos emocionales que reflejan lo que yo traduzco en inglés es sense-making embodiment, este es muy duro para traducir, pero encarnación de la creación de sentidos. En el cuerpo construimos sentidos, ¿no? Y por eso que nuestras relaciones sociales son tan importantes, con quiénes estamos, cómo se nos trata, si nos trata con humillación, ¿no? Eso es muy importante en términos de sí o no la agresión convierte también en violencia. Y estas relaciones, esas raíces relacionales de la agresión son ampliamente estudiadas. Conocemos mucho sobre eso, ¿no? Mucho. Y creo que para mí es una gran esperanza, porque ahora que tenemos tanta información y tanto conocimiento, podríamos actuar para impedir que este viraje de la agresión a la violencia se hace. Sabemos, por ejemplo, que un soldado que vive la guerra puede sufrir de post-traumatic stress disorder, un desorden de estrés postraumático, ¿no? Sabemos que un niño que está abusado va a sufrir de trauma, ¿no? Que estas emociones de miedo, de rabia, de pánico, tienen raíces reales en memorias reales de dolor emocional y físico. Siguiente. Y sabemos, la venganza es dulce y todos reconocemos eso. Si alguien hace algo mal a usted, usted piensa, tiene una emoción bastante bien cuando algo mal pasa a la persona que te hizo mal. La venganza es dulce, es algo emocional. Siguiente. Y yo creo que este joven que hizo algo terrible cuando en los Estados Unidos reciente, cuando mató a tantos niños y dos profesores, yo creo que si aprendemos de lo que pasó en su juventud, vamos a entender por qué usó esta violencia. Próximo. Y la sociología y la antropología, y yo uso todas esas disciplinas porque estoy convencida de que las disciplinas ponen nuestros pensamientos en silos para que no conversamos, ¿no? Para buscar realmente un camino para entender cómo se reproducen las violencias, ¿no? Es que hay que tener conversaciones. Las universidades no nos sirven en ese sentido, y yo estoy en uno, tratando de tener conversaciones, ¿no? Para llegar a más entendimiento. De la sociología y la antropología nos complica la discusión sobre la violencia porque nos enseña que no estamos de acuerdo culturalmente sobre lo que es violencia. Lastimar a un niño se ve como castigo en algunas culturas. En el nuestro, en Inglaterra ahora, es abuso, ¿no? Y es un crimen. Entonces ya reconocemos, ¿no?, lo que es algo que fue y en muchas partes está tomado por, bueno, hay que
hay que dar castigo al niño porque es la forma en que él se hace un buen hombre y un buen adulto, ¿no? Sabemos también de los antropólogos que la violencia comunica mi voluntad, mi identidad, significados individuales y colectivos, y tiene impactos muy inmediatos, ¿no? Y por eso que la potencia de la violencia es que ejerce daño en el cuerpo del otro y la otra en formas variadas y más o menos sutiles y a veces no reconocidos, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo de alguien que está humillado en toda su vida, ¿no? Este es un mal reconocido violencia, una violencia simbólica, lo llama un francés Bourdieu. Próximo. Entonces, no es fácil entender la violencia, aunque sabemos mucho de las experiencias individuales, de trauma, etc., pero necesitamos entender los contextos sociales que se conectan estas experiencias con actos de violencia. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo reconocemos eso como acto de violencia o de criminalidad? Es un problema de la sociedad, es un problema de todos nosotros. Próximo. Y estas discusiones sobre el cuerpo social nos ha ayudado a entender exactamente cómo las relaciones sociales generan violencia. Un tema fundamental en todo eso es la construcción de la masculinidad. Y yo no creo que todos los hombres son violentos, realmente. Pero yo creo que ser hombre en este mundo a veces hace que el hombre se siente más hombre, sobre todo en hombres pobres, ¿no? Cuando usa violencia. Y yo siempre uso un ejemplo muy rápido para ilustrar eso. Tal vez algunos me han escuchado decirlo otra vez, pero es tan útil para explicar lo que estoy diciendo en una forma rápida. Un estudiante doctoral mío entrevistó a un sicario en Medellín y preguntó al sicario, si no fuiste sicario, ¿qué harías? Pensó un momento el sicario y después dijo, sería gerente de banco. Hay que pensarlo un ratito. Nunca va a ser gerente de banco, vivía en un lugar muy pobre, tal vez dice mucho sobre gerentes de banco, pero lo que dice es que este hombre quiere estatus, reconocimiento, quiere la plata, y si no puede tenerlo por una vía legal, siendo gerente de banco, mejor ser sicario. Entonces yo creo que estas cosas sí estamos entendiendo. Próximo. Entonces, solamente voy a enfatizar este punto que me parece muy importante. 90% de todos los homicidios en el mundo fueron, datos de 2019, 2019, 90% fue cometido por hombres jóvenes entre 15 y 44. Y 8% de las víctimas de homicidios son también hombres. Entonces yo creo que hay que entender la violencia, hay que entender lo que está pasando con el hombre en la sociedad. Próximo. Bueno, yo creo que vamos a otro, por favor, porque quiero adelantarme. Para terminar esta parte y después vamos a la segunda. Yo creo que entendiendo la violencia mejor y nombrando las violencias antes no nombrados, entendiendo que la violencia es un fenómeno con sus propias distinciones, pero múltiples expresiones, pero todas las violencias importan, todos importan, ¿no? Hay que entender también cómo se reproduce en el tiempo y el espacio. Entonces, cada acto de violencia es dolor al cuerpo cargado de significados y genera significados. La tasa de homicidio es una medida de solamente una forma de violencia. Esto es muy importante porque es muy cómodo simplemente tener una lista de homicidios y cómo bajan los homicidios y cómo suben, pero la violencia letal es solamente una parte de lo que vivimos, ¿no? Entonces, para mí, la idea de la violencia crónica
incluye esta tasa de homicidios, pero también las violencias de múltiples formas. Todas estas violencias del cual yo hablé hace un rato, que se corren por los espacios íntimo de la cárcel, de la escuela, etcétera, etcétera. Y mi pregunta es, ¿cómo interrumpimos el ciclo intergeneracional de violencia? ¿Cómo es que podemos hacer eso? Y ahora vamos a la segunda parte. Este también le da un espacio para reflexionar sobre todos estos temas tan complicados y difíciles. Bueno, entonces, mi título que me dieron fueron Reconceptualización de la violencia y humanización de la seguridad. Entonces, ahora quiero ir a la humanización de la seguridad. Segundo. ¿Y cuál es el papel de la policía frente a todas esas violencias del cual yo he hablado? Próximo. Tenemos en Inglaterra en este momento una gran discusión sobre la policía. Y es muy doloroso, dado la reputación de la policía inglesa, ¿no? Que algo pasó, que terrible. Sue Everard, tal vez ustedes escucharon eso, fue una mujer caminando a la casa por la noche, la paró una policía, dijo que estaba rompiendo las reglas de COVID, dijo que tiene que acompañarle, le puso en el auto, después la violó y la mató. Y parece que esta policía había hecho, bueno, no sé si había hecho cosas, pero había hablado mucho en la policía y nadie le había hecho nada. Segundo. Después, cuando había una manifestación sobre este acto, la policía trató muy mal a los que estaban protestando. Y esto, bueno, nos dio una discusión en Inglaterra sobre cuál es el papel de la policía frente a la violación de las mujeres, ¿no? Y a la violencia de las mujeres y cuál es lo que está pasando. Que nadie había querido hablar de este tema realmente. Pero pasó eso y es un gran tema y al final salió la persona encargada de la policía de Londres, ¿no? Porque había otra mujer que se mató en Londres y bueno, no voy a entrar en todos los detalles. Próximo. Aparte de estas cosas en Londres, en Inglaterra, tenemos toda la discusión sobre el papel de la policía en otras manifestaciones, ¿no? En Chile, donde los carabineros, y muy bienvenidos los de Chile, ¿no? Que muy interesante lo que están haciendo, y estuve allá hace poco hablando con carabineros, ¿no? Que fue una policía que realmente nos dio, bueno, mucha esperanza de una policía nueva recuperando de la época de la dictadura, pero lo que pasó en esta manifestación, y yo no estoy diciendo que las manifestantes no usaron, bueno, había también algo de vandalismo, pero hacer ciego 300 jóvenes, por eso no es ser policía y reducir la violencia, creo. Próximo. Entonces, ahora, el debate actual en Inglaterra es un debate duro sobre la policía. Porque yo no voy a repetir todo eso porque ya no me recuerdo quién lo hizo, pero le hizo todo de lo que hizo Robert Peel. Estos principios de la policía, ¿no? Que, bueno, rapidito, que 7 principios fundamentales. Burocratización, imperio de la ley, uso mínimo de la fuerza. Además, Peel entendió la policía como algo que resuelve conflictos, sin ser una policía que actúa como militares, ¿no? No afiliación política, énfasis en la prevención del crimen, provisión de servicios públicos, el imperio neutral de la ley para todas las clases. Todo está igual frente a la ley, ¿no? Entonces, ha hecho que la policía de Inglaterra tiene bastante fama. Próximo. Y estos principios sirvieron para distinguir y separar funciones militares y policiales y para dar a la policía un enfoque más local, ¿no? Que es muy interesante la discusión hoy sobre esta policía desde lo local. Y hemos escuchado muchos experimentos muy importantes, ¿no? Y acorde con estos principios, la autoridad de la policía
es el resultado de la aceptación por parte de los ciudadanos de la autoridad policial, más por respeto que por intimidación. Tengo confianza. Le voy a decir cosas que están pasando porque confío en ustedes, ¿no? Y en Inglaterra los policías no llevan armas. Y yo estuve con un comandante de la policía en una ciudad cerca de mí hace poco. Bueno, fue después de un viaje aquí, en realidad. Y él me dijo que no ha estado en ninguna situación en su ciudad donde un arma le hubiera ayudado. Y esta ciudad tiene, porque Inglaterra tiene muchos problemas ahora, bueno, hace tiempo, ¿no? De jóvenes que están metiendo en el narcomenudeo, y hay problemas de violencia de cuchillo y también de armas, ¿no? Pero los policías de Inglaterra no llevan armas y se ven a sí mismos como ejemplo de comportamiento moral para sus comunidades. Siguiente, perdón. Entonces, rapidito, yo seguía mucho la policía en esta época porque estaba en esta ciudad donde había el motín y también hice un intercambio entre la policía de mi ciudad y Medellín para que la policía de Bradford podía entender cómo es que si no se interviene en tiempo, los jóvenes pueden ponerse en cosas muy peligrosas y muy difíciles, ¿no? Entonces, en esta época había un debate de cómo de construir una mejor relación con la comunidad de la policía inglesa, ¿no? Y había policías mixtos, había oficiales de policía uniformados que lideran los equipos y después policías de apoyo. Y entonces todo un intento en esta época de cambiar, de asegurar mejor que la policía está realmente construyendo confianza en la policía, ¿no? Yo viví eso y yo vi todos estos intentos de la policía muy valiosos y además centros de juveniles que lograron que la juventud tenía alternativas para su tiempo mejor que estar en la calle haciendo cosas, ¿no? Realmente hizo una diferencia. Próximo. Siguiente. Pero desde esta época hemos visto cambios. Austeridad desde la crisis económica. La cuestión, ¿cómo hacer una policía multiétnica, multirracial? Quejas de racismo institucionalizado. Había motines en 2011. ¿Cómo manejar el auge en acceso a armas cortas sin armar a la policía? Cambio en el carácter de la criminalidad. Lo siguiente. Este cambio es casi, algunos están diciendo, un cambio de misión de la policía. Hay una caída en Inglaterra en el crimen tradicional, aumento en criminalidad por fraude y actos de violencia que ahora se reconoce como criminales, que son problemas sociales, ¿no? Hace 20, 30 años la policía no se metió en problemas de salud mental, por ejemplo, ni de pobreza. Pero ahora la policía en Inglaterra se sienten que tienen que estar en estos temas, ¿no? Y hay un debate si la policía puede resolver todos estos problemas, ¿no? Que realmente puede micromanejar la vida cotidiana de la comunidad, o hay necesidad de más especialistas en vivienda, juventud y otros temas que implica gastar en lo público para fortalecer cómo se maneja todos esos problemas sociales, ¿no? Un estado de bienestar que realmente funciona para toda la sociedad. ¿Y cuál debería ser el papel de la policía si no puede resolver todos los problemas que tiene la sociedad? Próximo. Entonces, tenemos este nuevo debate y nuevo entendimiento de lo que es sentirse seguro o inseguro. Violencia en la casa es uno, que la policía nunca tenía que tomar en serio esto hasta que por ejemplo, en mi vida, violar a su mujer en la casa fue algo privado y no fue parte de lo que hace la policía, de intervenir. Ahora se entiende que este es un crimen. Entonces la policía gasta mucho tiempo en eso, pero todavía
no se ha hecho algo que realmente ha manejado el problema de esta violencia, ¿no? Y solamente 1% de las violaciones que se reportan resultan en casos judiciales. Robert Peel entendió que la policía es el pueblo. La policía es el pueblo, ¿no? No encima del pueblo y no externo. Pero hoy en día hay muchos en Inglaterra que no se sienten representados por la policía, ¿no? Por ejemplo, hay mucha información sobre cómo se para a un negro joven en la calle, debe ser alguien que un droga, son mucho más parados en la calle, mucho más la población encarcelados, y ahora se están despertando eso, ¿no? Entonces yo comparto esto con ustedes porque creo que ustedes están enfrentando muchísimos problemas, pero también nosotros, ¿no? Y yo creo que hay una gran discusión que está emergiendo sobre qué es el papel de la policía, dado todos los problemas sociales, estas relaciones sociales que generan violencia. Próximo. Entonces, este fue para lo que yo aprendí de llevar la policía de Bradford a Medellín. Siguiente. No quiero, porque hablamos mucho en este viaje, porque en Medellín en aquel momento estaban pensando que el problema para resolver en Medellín iba a ser por urbanismos, nuevas formas de urbanismo, que se piensa que la gente se siente más pertenencia a la ciudad, que es bueno, y bajó mucho los homicidios en Medellín. El siguiente. El problema es que cuando yo fui a las comunas de Medellín y hablé con los jóvenes y a veces con un combo que son las pandillas de allá, y me dijeron, ahora hay que pedir permiso para matar, porque no querían que Medellín iba a ser uno de los lugares con más homicidios. Pero seguían vendiendo la virginidad de las niñas y extorsionando. Entonces yo aprendí de esta visita cómo es que la violencia y la criminalidad se muta, cómo es que reconocemos estas mutaciones, que estamos siempre al día de lo que está pasando. Pero lo que sí aprendí en este intercambio es que llegué a un momento cuando Medellín estaba tratando de formar una policía comunitaria nueva. Una policía, escogieron policías que no habían torturado en la época de Pablo Escobar. Policías que tienen algo de sensibilidad al problema de violencia. Y encontré un policía sociólogo, un policía poeta, y yo supongo que hay muchos policías poetas acá, y sociólogos y otras cosas, pero siempre había una gran tensión entre esta idea de la policía y la policía que usa fuerza. Dijeron, estas policías comunitarias son las femeninas de la policía. Necesitamos una policía fuerte, ¿no? Este fue siempre un debate. Siguiente. Lo que nuestro comandante, que nos acompañó en este intercambio, él dijo fue que Medellín lo hizo entender la importancia de una policía que da servicios y no una policía de fuerza. Entonces, este es un debate. Yo estoy lanzando debate, ¿no? Porque creo que seguimos teniendo que persuadir a mucha gente que sí, servicio más que fuerza, en un lugar donde hay muchísimas violencias y criminalidades, ¿no? Siguiente. Entonces, estoy terminando ahora con esta última parte de la seguridad humana y seguridad humanizada. Siguiente. Es muy interesante escuchar hoy, porque de Chile, que están usando la seguridad humana, ¿no? Me parece súper importante, porque había un momento en que yo no sabía si seguridad humana iba a ser el concepto que necesitamos. Me persuadió las comunidades en Medellín con quien trabajamos y formamos un observatorio de seguridad humana tratando justamente la co-construcción de lo que hablan ustedes, de coproducir agendas de seguridad humana desde la comunidad, ¿no?
Y me parece que este momento en América Latina sigue siendo una crisis de qué conceptos usamos por la seguridad. Yo he visto, aún en mi vida, que es un poco largo, no calculan tanto, pero muy largo, de los tipos de seguridad. Seguridad del Estado es uno, ¿no? Debe ser, hay una lista allá, no sé si hay más, pero bueno, seguridad ciudadana, ¿no? Y seguridad humana, bueno, muchos conceptos y debe ser que hay mucha confusión. ¿Por qué usamos seguridad humana? ¿Por qué usamos seguridad ciudadana? Es otro debate. Siguiente. Aquí salen. Seguridad del régimen, seguridad nacional, etcétera. Todo seguridad privada. Hay más policías privadas en América Latina que policías públicas, ¿no? Algunos siguen pensando que la seguridad debe ser privada, ¿no? Solamente los con plata pueden tener seguridad privada, ¿no? Y entonces hay este debate, ¿qué tipo de seguridad? ¿Cómo lo queremos conceptualizar, imaginar? Siguiente. Seguridad humana lo que nos da es pensar cómo las inseguridades en todos los ámbitos de la vida se interconectan, ¿no? Que realmente me dijeron, cuando yo estuve en México, en lugares, comunidades muy pobres y en varias partes de América Latina, ellos no dicen que el miedo de la violencia física es la única inseguridad que enfrentan. Enfrentan inseguridad, bueno, estuve en Guadalupe, donde dijeron que inseguridad política, porque vienen los políticos y les dividen, dividen la comunidad. Hay seguridad alimentaria, hay inseguridad de salud, ambiental, seguridad económica, porque los hijos que no pueden tener un trabajo digno entran en la criminalidad, y seguridad para las mujeres. La seguridad humana nos da la posibilidad, siguiente, de conectar, es un primer paso para repensar la violencia, en mi opinión. Abre la discusión a las múltiples inseguridades y cómo impactan sobre la vida y la reproducción de la violencia. Es una forma de pensar en nuestra seguridad que parte de reconocer las amenazas, riesgos, vulnerabilidades, ansiedades y miedos que afectan el bienestar personal y colectivo, y nuestros derechos y la capacidad de ejercerlos. Eso para mí nos da una herramienta para indagar más a lo que es la inseguridad, y como alguien dijo esta mañana que me pareció, comparto mucho, es que la inseguridad tiene aspectos subjetivos y objetivos. A veces objetivamente contamos cuerpos, aunque desaparecen cuerpos, como ustedes saben, pero la otra parte subjetiva de la inseguridad es cómo puedo planear mi vida. Si yo no puedo tener un horizonte más que 30 años, en Medellín yo aprendí que tantos jóvenes ahora aceptan que van a morir a los 30 años. Y la estadística más terrible de América Latina es que hay un chance, 1 en 50, de morir antes de llegar a 31 en América Latina. Esto es impresionante. Yo tengo un hijo, ¿no? Entonces, esta idea de muero en 31 años, voy a dejar unos 2 niños en el planeta, voy a vivir bien, voy a por lo menos comprar mis Nikes o lo que sea, pero muero joven, yo no planeo una vida digna y no espero una vida digna. Y sí, tengo más vida digna en una pandilla o en el crimen organizado, porque ahí tengo estatus, reconocimiento. Eso tenemos que reconocer, y la seguridad humana nos hace por lo menos pensar cómo se conecta todos estos aspectos. Siguiente. Entonces, humanizar la seguridad para mí es tomar en cuenta la seguridad en todos sus aspectos, entender mejor la violencia y enfrentar esta crisis de la seguridad en América Latina. Yo no voy a hacer una lista de todas estas cosas, pero bueno, uno de los tasas más altos en el mundo de encarcelamiento. Mira, El Salvador, 261 encarcelados por 100,000, 39 muertos al año en 2015. Militarización de la policía, papel de las Fuerzas Armadas sigue muy fuerte. Y impunidad, falta de protección, sigue América Latina con una crisis enorme. Más de 2.5 millones de latinoamericanos han sido matados entre 2000 y 2017. Próximo, la siguiente.
Y esta imagen de El Salvador, un país que quiero mucho, estuve ahí mucho durante la guerra, eso no puede ser una solución al problema de la violencia y la criminalidad. Esto es una humillación que va a reproducir más violencia y más criminal en el futuro, porque esta es una solución que tiene apoyo. Tiene apoyo porque la gente está desesperada. Hay un problema enorme de violencia y criminalidad en los lugares urbanos y las pandillas. Pero cuando se hace políticamente rentable, encarcelar tantos jóvenes y además muchos que no tienen que ver con nada, pero tienen tatús, ¿no? Eso es construir lo que llamo una ciudadanía autoritaria, dispuesto a quitar los derechos del otro y la otra en nombre de su seguridad. Siguiente. Y esto es Río de Janeiro, donde en mayo de este año, en una operación muy militarizada en Villa Cruzeiro, en Río de Janeiro, había 23 muertos y 5 heridos, incluso una policía, ¿no? Y Bolsonaro felicitó a la policía, el presidente de Brasil. Este no puede ser una solución. Río de Janeiro, Brasil, sigue siendo un lugar de la militarización de los pobres, ¿no? Y muy a menudo la población joven negro. Próximo. Siguiente. Conclusiones. Ahora último. Gracias por su atención. Voy a tratar de resumir todo eso en 5 segundos. Siguiente. La violencia es un fenómeno que hay que entender en todas sus expresiones y entender cómo se reproducen en todos los espacios de socialización y cómo se hace crónica. Todas las violencias importan, ¿no? Tenemos que reconocer todas y la violencia como problema de la sociedad. Siguiente. No podemos distinguir, mira, 1 millón de muertos por conflicto armado 2000 a 2017 y 1 millón por crimen organizado 2017. Entonces, todas estas violencias importan y muchos más, todas las otras violencias que hemos hablado. Ucrania hoy en día está súper preocupado por nosotros, aunque ahora había una gran campaña contra la violación de la mujer. No, en la guerra en Ucrania están violando a las mujeres todavía. Siguiente. Bueno, los rusos. Punto 3. La criminalidad no es lo mismo que violencia, pero se nutre de esta reproducción de las violencias. Por ejemplo, la violencia espectacular de los narcos que mandan mensajes poniendo cuerpos torturados en puentes, ¿no? Eso es cómo se conecta la violencia y la criminalidad. El gran reto es manejar este problema en función de su transformación, como dije anteriormente, manejar el presente para transformar el futuro. Yo no estoy, ustedes están en la línea de fuego. ¿Cómo manejar el problema, ¿no? Cuando hay que también transformar sus raíces, lo que generan? Yo creo que ese es un problema que hay que discutir. Un enfoque de seguridad humana nos hace pensar en las múltiples inseguridades de la vida cotidiana de los más pobres y discriminados. Una sociedad desigual reproduce violencias y criminalidades. Hay mucha correlación probada. No es la pobreza que reproduce violencia, es la desigualdad. Hay evidencia, mucha evidencia. En vez de militarizar la seguridad, hay que humanizarla. Los policías son seres humanos con vidas a proteger como el pueblo de donde vienen. Siguiente. Si la política de seguridad reproduce violencia, venganza, encarcelamiento masivo, el problema de violencia y criminalidad se transmite por las generaciones. La policía tiene que ser parte de la solución, no parte del problema. Y su capacidad de adaptar a las sociedades en medida que cambia y genera nuevos retos de violencia y criminalidad. ¿Cómo está enfrentando Inglaterra ahora? Nuevos retos. La violencia y la criminalidad muta, nuevos retos. Y no es fácil para instituciones y contemporaneidades políticos cuando cambia el enfoque cada 4 años, 6 años, ¿no? Hay necesidad de un debate interno y reconocimiento de fallas y errores. Hay que hacerlo pasar, ¿no? Como ahora nuestro policía en Inglaterra está aprendiendo. Necesitamos un debate con la sociedad constante para impedir esta ciudadanía autoritaria. Y último, no es último, yo creo que hay mucho más,
un entendimiento que no se puede resolver todos los problemas en la sociedad por la fuerza. Y si se intenta, va a reproducir más violencia y criminalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jenny, por esta extraordinaria ponencia, una gran estudiosa de la paz, gran politóloga, antropóloga, que nos deja dos grandes mensajes, ¿no? El cómo todas estas correlaciones que existen entre las violencias y la seguridad nos lleva a repensar que no hay seguridad nacional, ni seguridad pública, ni seguridad ciudadana sin seguridad humana, y nos invita a una causa de la cual yo ya soy militante a todos los practicantes, a todas las practicantes y estudiosos y estudiosas de la seguridad, de humanizar la seguridad. Muchas gracias, Jenny, un aplauso, y muchas gracias al gobierno de Nesa por la organización de este importante evento. Recibe de manos del presidente municipal, licenciado Adolfo Cerqueda Rebollo, la doctora Jenny Pierce, este reconocimiento por su brillante participación en este 4º Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social.